no es complicado, más bien hasta cierto punto podríamos decir que es mejor porque, ¿cómo se llama? Estamos dando la continuidad a lo que ya vimos y por lo tanto, hasta cierto punto, en algunas cosas es mejor porque vamos a resolver los sistemas de nodos y mallas. En este caso, también los métodos de supernodo y supermalla. Por lo tanto, en principio, la primera situación es enfatizar otra vez en la ley de corrientes de Kirchhoff, ya sea su variación de la sumatoria de corrientes igual a cero, sumatorias de corrientes que entran igual a las que salen. Y acuérdense, en este caso vamos a tomar la convención que sigue el libro, de que las corrientes que entran al nodo son negativas y las que salen del nodo son positivas. Siempre en una resistencia son positivas. Bien, el análisis nodal, aquí tenemos n-1 tensiones de nodo, o sea, n-1 ecuaciones, porque normalmente vamos a tener un valor que es el valor de aterrizaje. En este caso, este circuito se puede ver de la siguiente manera. Aquí en el inciso A, el inciso B se redibuja el circuito y se tienen tres nodos. Pero como ya dijimos, son n-1 nodos de análisis. Tengo tres nodos, por lo tanto solamente dos nodos de análisis que serían enfatizados de diferencia. Y eso es lo que realmente vamos a aplicar de un solo. No vamos a esperar hasta cierto punto, sino que solo vamos a aplicar. Y esta es la parte importante de eso, porque obviamente más que una teoría, lo que necesitamos es práctica. Y es lo más importante en este caso. El que más practicamos, mejor, ¿no? Bien, en este ejemplo, entonces, está de esta manera. Se necesita redibujar esta situación porque este alambre que está aquí está conectado allí. Este sería el nodo 1, este sería el nodo 2, este sería el nodo 3, junto con este y este sería el nodo 4. Por lo tanto, tendríamos n-1 nodos de análisis. Obviamente, si tuviéramos mallas, sería 1, 2, 3, 4 y 5 mallas. Por lo tanto, sería n-1, perdón, 5 mallas contra 3 nodos, por lo tanto, analizamos nodos. Bien, eso, circuito puesto aquí, entonces obviamente el nodo de referencia normalmente lo ponemos abajo. Eso no quiere decir que sea una regla, sino que contamos el número de nodos y aquel nodo que tenga la mayor cantidad de ramas, entonces ahí conectamos. En este caso, si vemos las cantidades de ramas, tendríamos el nodo de referencia 1, 2, 3 y 4. El nodo 1 tiene 1, 2, 3 y 4. El nodo 2 sería 1, 2, 3 y 4. El nodo 3 sería 1, 2, 3 y 4. Todos en este caso tienen 4 ramas, entonces obviamente en cualquier punto podríamos tomar la referencia. En este caso vamos a tomarlo en el nodo de abajo. Y obviamente analizamos el nodo 1. Aquí es importante porque decimos las corrientes que entran al nodo son negativas, es el nodo 1 que sería menos, pero si ustedes ven ya la misma ecuación tiene un 8, tiene un 8, un menos 8. Y por lo tanto cerramos paréntesis ahí, menos también, menos 3 nodos, 3 amperios. De las dos fuentes de corriente que entran al nodo 1. De ahí analizamos más B1 menos B2, que es, acuérdense, por la ley de Ohm, la corriente es el voltaje sobre la resistencia, sobre 3, más el análisis de la resistencia de 4 ohmios, B1 menos B3, sobre 4
igual a 0. Preguntas, nuestro joven. Preguntas. Bien, en este caso te quería B1 sobre 3 más B1 sobre 4 menos B2 sobre 3 menos B3 sobre 4 igual. En este caso hay que ver que nosotros tenemos menos por menos da más y menos por menos da más. Estas dos se suman, es 11. Al pasar al otro lado de la igualdad me queda menos 1. Preguntados con eso. Ahí tendríamos el análisis del primer nodo. Solo resumiendo, multiplicamos por el denominador común. Permítanme un segundo. En este caso, el denominador común sería 12. Entonces sería, perdón, sería 4 de 1 más 3 de 1 menos 4 de 2 menos 3 de 3 igual a 11 por 12 me da menos 130. Por lo tanto, se me quedaría 7 de 1 más 3 menos 4 de 2 menos 3 de 3 igual a menos 130. Que obviamente, para fines de análisis, el nodo 2, vamos a poner de esta manera, pero aquí hay que señalar, vamos a poner aquí, esto es lo que es básicamente el circuito. Esta ecuación, por lo tanto, me interesa esa primera ecuación, que es lo que valida si ustedes saben sí o no, y obviamente tomando las referencias del voltaje 1, 2 y 3 que debe estar plasmada en el circuito, para poder entonces realizar esa primera ecuación. La segunda ecuación, en el nodo 2 tengo entonces más menos 3 amperios más B2 menos B1 sobre 3 más B2 sobre 1 más B2 menos B3 sobre 7 igual a 0. Bien, esto me quedaría entonces igual a menos B1 sobre 3 más B2 sobre 3 más B2 más B2 sobre 7 menos B3 sobre 7 igual a 0. Perdón, en este caso igual a 3, menos por más por menos da menos, a pasar a la por igualdad sería 3 positivo. El denominador común sería 21, entonces sería menos 7 de 1 más 7 de 2 más 21 de 2 más 3 de 2 menos 3 de 3 igual
igual a 21 por 3 es 63. Esto daría menos 7 de 1 más sería 21, 31. 31 de 2 menos 3 de 3 igual a 63. Ahí tendríamos el segundo nodo. Igual que en el caso anterior, obviamente para validar el sistema de acuerdo a las ecuaciones de nodos y de acuerdo a la variable definida, acuérdense, normalmente ponemos B1, B2 y B3, pero se puede poner BA, BB y BC o BX, BY y BZ. Son las variables normales. Esto no quiere decir que usted le ponga cualquier otra vez. En el nodo 3, entonces, de la misma manera, tendríamos entonces B3 menos B1 sobre 4 más B3 menos B2 sobre 7 más B3 sobre 5 más menos 25 amperios igual a 0. Esto me quedaría entonces a menos de 1 sobre 4 menos de 2 sobre 7 más de 3 sobre 4 más de 3 sobre 7 más de 3 sobre 5 igual a 25. Sería menos de 1, perdón, si tenemos eso, el denominador común sería 4 por 7 por 5, o sea, 140. Bien, sería 140 entre 4, me queda menos 35 de 1, menos 140 entre 7, menos 20 de 2, menos 140 entre 7, me queda más, perdón, 20 de 3, perdón, 140 entre 4 sería primero 35 de 3 más 20 de 3 más 140 entre 5 es 28 de 3 igual a 25 por 140 y queda 3.500. Esto quedaría menos 35 de 1, menos 20 de 2, más, entonces tendríamos 35 más 20 más 18, 83 de 3 igual a 3.500. Bien, ahí con eso entonces ya podemos hallar B1, B2 y B3, que es lo que nos pide. Pregunta, Julio. En este caso me voy a ir a resolver un sistema
sistema de ecuaciones en línea, junto con los valores que tengo ahí. Entonces sería el primero 7, menos 4, menos 3, menos 132. El otro sería menos 7, 31, menos 3, 63. El otro menos 35, menos 20, 63 y 1500. Serían los valores 720 entre 133 me da 5.4135 volts. El otro 147 entre 19 me da 7.73, 6, 8 voltios. Y el último, el 370 entre 19, me da 46.357 volts. Bien, pasamos a la presentación y tenemos esos valores. Preguntas con eso. Bien, esto ya, si vemos, ya aquí sí ya se necesita tener una calculadora programable, porque obviamente lo que me interesa es, en primer lugar, validar estas tres ecuaciones, y obviamente ya la simplificación es parte del proceso. En sí, esas simplificaciones que están abajo, que son las que pongo para resolver el sistema de ecuaciones, obviamente y normalmente, si ustedes ven casi todos los problemas, estoy multiplicando por el denominador común para eliminar la cantidad de errores que cometemos en matemáticas, que son, en primer lugar, signos, y en segundo lugar, fracciones, que así trabajo con números enteros, y entonces es más fácil, es menos probable la equivocación. Hay que reducir la cantidad de posibles equivocaciones, las normales que normalmente se cometen en matemáticas. Y en este caso, obviamente, todas las cometemos. Nadie está exento de esos posibles errores, pero por eso entonces hay que tener cuidado reduciendo, en primer lugar, multiplicando por denominadores comunes para no tener esos problemas horribles. Por eso es importante esta primera ecuación de nodo, esta segunda ecuación de la que están enmarcadas, porque obviamente eso es lo que es estrictamente ficticio. Lo demás, obviamente, tenemos que revisarlo, pero es caligrafía y esto es lo que nos interesa, la respuesta. Ya aquí, obviamente, a diferencia del primer parcial, aquí es necesario tener una calculadora. Nosotros no estamos evaluando la resolución del sistema de ecuaciones. Entonces, obviamente, aquí, ¿cómo se llama? Solo vamos al resultado. Y en algunos casos, los resultados están enlazados ahora. Bien, en este caso, este circuito está de esta manera, dice, determine la potencia proporcionada de la fuente dependiente. ¿Preguntas con el problema anterior? ¿Preguntas con este problema, jóvenes? De esto ya casi todos los problemas son típicos de examen, porque obviamente ya no estamos con principios, sino que ya vamos directamente al grano, en este caso, en el sentido estricto de que casi todos los problemas ya son típicos para examen. Algunos más que otros, pero este es un problema típico. Bien, en este caso dice, determina la potencia proporcionada por la fuente dependiente. En este caso, cada nodo tiene 1, 2 y 3 ramos. Este nodo aquí tiene 1, 2 y 3 ramas. Y el nodo de abajo tiene 1, 2, 3 y 4 ramas. Por eso el nodo de referencia se pone este de abajo, que está incluido en toda esta parte de esto. Es necesario ver esa situación, por eso se pone como referencia.
Y obviamente, como tenemos una fuente de corriente dependiente y tenemos fuentes de corriente, no tenemos fuentes de voltaje, entonces vamos a hacer análisis de nodos. Bien, en ese caso, en el nodo 1, obviamente, aquí hay que tener mucho cuidado porque el nodo 1 básicamente tendríamos menos 15 amperios más B1 menos B2 sobre 1 más B1 sobre 2 igual a 0. Ahí tendríamos el primer número. Esto quedaría B1 más B1 sobre 2 menos B2 igual a 15. O sea, denominador común 2. En ese caso sería 2B1 más B1 menos 2B2 igual a 30, lo que me quedaría 3B1 menos 2B2 igual a 30. Ese sería el nodo número 1. Bien, en el nodo 2 tendríamos entonces la corriente que entra menos 3 y 1 más B2 menos B1 sobre 1 más B2 sobre 3 igual a 0. Acuérdense que por la ley de Ohm B es igual a R por I, y en este caso la corriente va a ser igual a B sobre R. Y en este caso, I1 es la corriente que circula en la resistencia de 2 ohms. Entonces sería B1 sobre 2. Y ahí ya por eso podemos analizar o sustituir menos 3 sobre B1 sobre 2 menos B1 más B2 más B2 sobre 3 igual a 0. Esto me quedaría menos 3, 3 medio de B1 menos B1 más B2 sobre más B2 más B2 sobre 3 igual a 0. El denominador común es 3, entonces me quedaría, perdón, es 6, sería 6, entonces me quedaría menos 9 B1 menos 6 B1 más 6 B2 más 2 B2 igual a 0. Quedaría menos 15 B1 más 8 B2 igual a 0. Y obviamente aquí vamos igual a resolver el sistema de ecuaciones. Volvemos a el sistema de ecuaciones en línea. Es un sistema de 2 por 2, entonces tendríamos 3 menos 2, 30 menos 15, 8 y 0. Por lo tanto, esto sería menos 40 voltios y
Bien, teniendo eso, nos pedían la potencia en la fuente dependiente. Que la potencia en la fuente dependiente va a estar dada por el voltaje por la corriente, que esto sería igual entonces al voltaje 2 multiplicado por la corriente, que es 3 que será igual a menos 75 voltios por la corriente, que sería 3, pero el mismo ya la tenemos, es de 1, o sea, menos, menos 40 sobre 2. Es la potencia de la fuente dependiente, entonces nos quedaría 75 por 40 por 3 entre 2, nos queda a 4.500 watts o 4.5 kilowatts. Preguntas, gracias. Bien, el siguiente circuito es más o menos similar. Aquí si vemos los análisis, tengo 1, 2, 3 y 4 nodos. O sea, 3 menos 1, 4 menos 1 igual a 3 nodos de análisis. Podría tener 1, 2, 3 y 4 mallas. Pero ya definiendo, tengo una malla definida y esta otra malla definida. Por lo tanto, esto se podría hacer. De repente podría ser más fácil por nodo o por malla, pero en este caso se calcula la tensión en cada fuente de corriente. O sea, hasta cierto punto es más fácil hacerla por nodos por la definición de lo que nos están preguntando. Obviamente se puede hacer de las dos maneras. Después cuando estemos analizando malla, vamos a hacerlo estrictamente por malla. Pero en ese caso, pongo los voltajes, defino las variables de 1, de 2 y de 3. En el caso de 1 sería 3 amperios más B1 sobre B1 menos B2 sobre 1 más B1 menos B2 sobre 2 igual a 0. Esa sería la primera ecuación. Por lo tanto, me quedaría B1 más B1 sobre 2 menos B2 menos, esto sería B3 sobre 2 igual a menos. Multiplicando por el denominador común sería 2B1 más B1 menos 2B2 menos B3 igual a menos 6. O sea, sería 3B1 menos 2B2 menos B3 igual a menos 6. Con eso tendría la primera ecuación. Pregunta, pues. Bien, en el nodo 2 analizamos lo mismo, sería entonces B1 menos B2 sobre 1 es la corriente y la resistencia saliendo del nodo, más B2 sobre 3, la corriente y la resistencia de 3 ohmios, más B2 menos B3
sobre 4 igual a 0. Esto sería, esto es B2 menos B1 sobre, sería menos B1 más B2 más B2 sobre 3 más B2 sobre 4 menos B3 sobre 4 igual a 0. Ahí no hay ninguna fuente de corriente, por lo tanto igual a 0. El denominador común es 12, entonces quedaría menos 12 de 1 más 12 de 2 más 4 de 2 más 3 de 2 menos 3 de 3 igual a 0. Por lo tanto me quedaría menos 12 de 2 más 19 de 12 de 1 19 de 2 menos 4 menos 3 de 3 igual a 0. Este sería el nodo 2. El nodo 3 sería entonces de 3 menos de 1 sobre 2 más de 3 menos de 2 sobre 4 más de 3 sobre 5 menos 7 amperios igual a 0. Sería de 1 sobre 2 menos de 2 sobre 4 más de 3 sobre 2 más de 3 sobre 4 más de 3 sobre 5 igual a 0. El denominador común sería 20, que sería menos 10 de 1 menos 5 de 2 más 10 de 3 más 5 de 3 más 4 de 3 igual a 7 por 20, 140. Sería menos 10 de 1 menos 5 de 2 más 19 de 3 igual a 140. Con esto yo tengo de 1, de 2 y de 3. Igual nos vamos a resolver el sistema de ecuaciones en línea. Y tengo un sistema de 3×3. Este sería entonces menos 10, perdón, sería 3 menos 2 menos 1 menos 6, y sería menos 12, 19 menos. Lick. Bien. Podemos reiniciar la llamada, pero quedan 2 minutos ya. ¿Revisar qué, perdón? Podemos reiniciar la Zoom porque ya solo quedan 2 minutos. Bueno, 1 No, minuto. pero en esto vamos a volver a entrar, pero en esto ya resuelvo esto, ¿sí? Gracias. Menos 3 sería menos 3, 0, y la última sería menos 10, menos 5, 19 y 140. Esto que me quedaría 89 sobre 17, me quedaría a 5.235 voltios. La otra 77 entre 17 me queda 5.0
11.7 volts. Y la otra me queda 195 sobre 17, me queda a 11.4705 volts. Bien, vamos a volver al sistema de ecuaciones. Estos son los voltajes. Ahora sí vamos a volver a entrar, reiniciar el Zoom. Terminemos ahorita y volvemos a entrar.